Muy buenas de nuevo a todo el mundo. Vamos ya a por la clase número 16 del Megapack de inversión en bolsa para los megacursos.com. Los objetivos que vamos a tratar de alcanzar en esta unidad en la que hablaremos de indicadores fundamentales van a ser, en primer lugar, enumerar los principios en los que se basa el análisis fundamental, del cual ya estuvimos hablando en la clase anterior. Calcular e interpretar los ratios de análisis bursátil de aplicación en el análisis fundamental, valorar una empresa mediante distintos procedimientos, identificar las figuras gráficas más conocidas, algunas ya las conocemos, ahora veremos su utilidad después de aplicar las técnicas fundamentales y básicamente pues diseñar otro tipo de estrategia diferente a la que hemos visto hasta ahora. La principal estrategia para ganar dinero en bolsa es comprar el valor o los valores que estén baratos y que dentro de un tiempo subirán de precio, de forma que cuando los vendamos obtengamos una ganancia. Además, este tipo de análisis, a diferencia del anterior, tiene más en relación a la filosofía que a las matemáticas. Aquellos que han llegado lejos practicando este tipo de análisis es porque han adoptado las reglas que aquí relataremos como una filosofía de vida y no gracias a sus conocimientos matemáticos. Recordad que en la primera clase un comentario que os hice es que el gran secreto para hacerse rico es dejar que el dinero aumente solo y cuando mayor sea el importe inicial, pues muchísimo mejor. El ejemplo del que hablamos aquella vez, si 100.000 dólares se incrementan un 15% en 20 años, en el año 20 habrán ascendido hasta 1.636.653 dólares, lo que supone un beneficio neto de 1.536.653 dólares. Pero imaginemos ahora que usted pierde 90.000 dólares de su capital inicial antes de empezar y que solo puede invertir en segunda instancia 10.000 dólares. En este caso, su inversión solamente crecerá hasta llegar a 163.665 dólares en el 20º año, con un beneficio de 153.665. Sin duda, es una cifra inferior. Cuando mayor sea la cantidad de dinero perdida, mayor es el impacto en su capacidad para ganar dinero en el futuro. Claro, pero usted me podría decir que el problema está en saber si una acción está barata o no. Ese es el gran dilema. ¿Cuál es el precio real de una acción? ¿Cuál es el precio justo de una acción? Esto sirve para una acción o para cualquier tipo de activo. Supongamos que voy a comprarme un coche, supongamos que voy a comprarme una moto. ¿Qué está haciendo el vendedor? ¿Está poniendo un precio superior a su precio de mercado? ¿Estoy pidiéndole yo un precio inferior? ¿Cuánto vale esa motocicleta en realidad? Esa es la gran pregunta que debemos contestarnos a la hora de invertir. Yo pienso que el problema no es tanto calcular el valor de la acción, como descubrir si las acciones del mercado piensan que la acción está cara o barata, ya que será la oferta y demanda futura la que hará que el precio suba o baje. Para intentar conocer lo anterior, se han desarrollado distintas técnicas que intentan conocer cuál va a ser la evolución de un valor o del mercado. Y estas técnicas, más que sustitutivas, pues se complementan, como ya he dicho muchas veces, que pueden ayudarnos conjuntamente a tomar decisiones de compra o venta. De todas formas, para realizar un buen análisis es imprescindible tener una buena información. Si no se cuenta con ella, será imposible realizar un análisis de calidad. Pero tengamos en cuenta que además de realizar este buen análisis, lo importante siempre es adelantarse al mercado, adelantarse al resto de compradores y vendedores. No sirve de nada acertar en la predicción si no se actúa rápidamente antes de que el mercado reaccione. Una frase muy común que utilizan en Estados Unidos es que cuando lo lees en el Wall Street Journal ya es demasiado tarde.
Y es totalmente cierto, ¿de acuerdo? Piense que, en primer lugar, cuando va a suceder una noticia con impacto en el mercado, los primeros en enterarse son los insiders, aquellos que están dentro de la empresa que es protagonista de esa noticia, ¿de acuerdo? Con lo cual, ellos ya toman las primeras operaciones, sean de compra o de venta. El segundo grupo que se entera de la noticia es quien la publica, ¿de acuerdo? Los medios de comunicación. Y claro, su deber es informar, pero antes que periodistas son personas. En cualquier caso, ellos también tomarán posiciones, sean de compra o de venta. ¿Qué pasa? Que cuando los últimos en enterarnos somos nosotros, somos los ciudadanos de a pie, ya la mayoría de operaciones de compra-ventas se han realizado, ¿de acuerdo? Y para eso, precisamente para luchar contra este tipo de fenómeno, es para lo que tenemos el análisis, ¿de acuerdo? Para saber lo que va a pasar antes de que se publique, o por lo menos para hacernos una idea. Como ya explicamos en su día, el análisis fundamental se basa en pensar que la acción representa una porción de la empresa y, como tal, valdrá lo que valga la empresa. Para ello, la herramienta principal con que contamos son los ratios. Un ratio es un valor que se obtiene por medio de una fórmula y que utilizan principalmente para comparar la situación de la empresa con otras empresas principalmente del sector o para compararse con otro momento de la misma empresa. El uso de los ratios no consiste solo en su cálculo, también hay que interpretarlos. En la unidad anterior ya vimos el PER y la rentabilidad por dividendo, pero volveremos a repetirlos a continuación. El primero que vamos a ver, y uno de los más importantes, es el PER, ¿de acuerdo? El PER, o Price Earning Ratio, indica la proporción del precio de la acción sobre el beneficio por acción. Es decir, las veces que está contenido el beneficio por acción en el precio de la acción, ¿de acuerdo? Es preferible, en principio, una acción con un PER pequeño, ¿de acuerdo? El PER se puede entender como el número de periodos que tardará un inversor en recuperar su inversión en función de los beneficios, ¿de acuerdo? Si una empresa tiene un PER mayor al de su sector, indica que la empresa está cotizando por encima de la cotización media del sector y, por lo tanto, podemos afirmar que la empresa cotiza con prima con respecto al sector, ¿de acuerdo? Si nos fijamos en la pantalla del Visual Chart, ¿vale? Tenemos aquí todavía marcada la lista, ¿vale? Tecno, recordáis que la grabamos en la clase anterior con un par de empresas tecnológicas que eran Apple y Microsoft. Bien, como acabo de explicar, el indicador PER se basa en el beneficio por acción. Y saber el beneficio por acción de una empresa no es fácil si esta empresa no está en tu propio país, ¿de acuerdo? Tener en cuenta que las empresas tienen la obligación de hacer de presentar sus resultados en ciertos organismos, como por ejemplo tenemos aquí el registro mercantil. Pero si además estamos hablando de empresas que cotizan en bolsa, estas empresas tienen mucho interés en que estos datos salgan a la luz, ¿de acuerdo? Para de ese modo poder captar buenos inversores. Entonces, en cada país los medios de comunicación hacen lo posible por sacar a la luz lo que es la información financiera relativa a las empresas de su entorno. En definitiva, lo que quiero decir es que tratándose Apple y Microsoft de dos empresas de Estados Unidos, pues es muy difícil aquí en España hacernos con esta información, ¿de acuerdo? Con lo cual, si tratamos de acceder al PER, no lo tendremos o en cualquier caso lo tendremos desactualizado. Por eso necesito usar como ejemplo otra empresa, una empresa que sea de mi país. Entonces vamos a pasar por hoy de la lista y vamos a utilizar, pues por ejemplo, uno de mis favoritos, el Banco Santander. Sus siglas suelen ser SAN. Aquí lo tenemos. Banco Santander, mercado continuo, que es como se llama aquí el mercado. Este banco pues tiene intervención, tiene presencia en muchísimos países, es uno de los más grandes bancos del mundo. Nosotros ahora vamos a centrarnos en lo que son sus cuentas en España. Clicamos aquí
¿vale? Sea Santander o sea cual sea el valor que hemos elegido, y nos vamos a fundamentales, ¿de acuerdo? Aquí pues tenemos el resumen, ¿vale? Y nos vamos aquí a la parte baja de la página. Vemos que aquí tenemos varios de los ratios que vamos a estudiar. El PER, concretamente, ahora mismo, pues el programa no dispone de información. Tenemos otros como el margen bruto, el ROE, el ROA, todos estos los estudiaremos en su momento, ¿vale? Ahora mismo, pues el PER no está disponible porque el mercado está cerrado o por falta de datos. De todas formas, no tiene importancia porque ya os he dicho muchas veces que no me quiero centrar en el programa, pues cada uno va a utilizar sus propias fuentes de información. Si consultamos este dato en cualquier página web, por ejemplo, aquí tenemos abierta pues invertia.com, a mí esta me gusta mucho, aquí tenemos todos los valores del IBEX, entonces fijaros que el PER aparece, a ver, acercamos un poquito, el PER aparece en la penúltima columna, entonces lo tenemos por orden alfabético, nos vamos aquí a Santander y tenemos un PER de 9,9, ¿de acuerdo? Ahora veremos, pues, esto qué significa, si es mucho o es poco, pero fijaros, por ejemplo, que el de abajo, que es SACIR, lo tiene de 53,64. Bien, en primer lugar, esta información no debemos tomarla como palabra de Dios, ¿de acuerdo? Si ahora complementamos esta información consultándola con otra página, por ejemplo esta, que es la del banco, la de ING Direct, vemos que aquí para lo que es el año 2015 se nos muestra un PER de 10,6, o sea, más de medio punto por encima del PER que acabamos de ver en Invertia. ¿Esto a qué se debe? Pues bueno, es muy sencillo. El PER, como acabamos de decir, es un valor que está basado en el beneficio por acción. Y esta información la tenemos en muchos sitios web, como todas las demás. Pero, claro, a simple vista, si consultamos este dato en dos webs distintas, no sale el mismo resultado. Probablemente cuando esté disponible en Visual Chart tampoco saldrá el mismo resultado. Bien, esto se debe a que a la hora de calcular el PER, la variable temporal es muy importante. Lo acabo de decir, el resultado del PER depende del VPA, el beneficio por acción que utilicemos. La pregunta es, cuando usamos el VPA, ¿a qué nos referimos? ¿Al beneficio por acción en una semana? ¿Al beneficio por acción en un mes? ¿Al beneficio por acción en un año? Bueno, pues esto depende del perfil inversor que tenga usted. Pero claro, las páginas web no solo no tienen en cuenta el perfil de usted, sino que además no siempre se basan en datos pasados, sino que a veces utilizan previsiones. Lo que muestran es el PER previsto para el año entrante y eso no siempre es fiable. Por ejemplo, supongamos que una empresa gana 1.000 euros en el mes de enero, ¿vale? En el primer mes del año. Pues no sería para nada correcto decir que esta empresa ganará 12.000 euros al año. Pues hay meses mejores y meses peores, ¿de acuerdo? Con lo cual, ¿qué debemos hacer? Pues mi recomendación es utilizar siempre el PER en épocas del año que ya estemos llegando hacia el final, ¿vale? Y esa información ya sí que es totalmente fiable. Por ejemplo, ahora ya ha pasado mucho tiempo, pero si yo me vengo aquí y cambio el periodo 2015 por el 2014, ¿de acuerdo? Y le doy a buscar, me sale 14,61 y esta información probablemente sí que coincidirá, si no al 100%, al 90%, con la de cualquier otra página. Claro, ahora mismo pues ya estamos acabando el año 2015 y lo que pasara en 2014 pues bueno, pues no tiene una relevancia seria. Pero si yo me planifico para realizar mis inversiones a finales de un año, principios del otro, en ese caso ya es diferente. Pero vale, lo importante es que lo conozcamos. Entonces, sigamos hablando del significado de el PER. Si queremos emplear una definición científica, podemos afirmar que el PER es un producto que se usa dentro de este tipo de análisis de las empresas y que adquiere una singular importancia en aquellas cotizadas en bolsa.
Este índice nos va a mostrar el número total de veces que el beneficio neto está incluido en el precio de una acción en una determinada compañía y momento. También podemos entender este mismo concepto si pensamos que el PER nos indica el número de años necesarios para recuperar una determinada inversión teniendo en cuenta los beneficios obtenidos por la empresa. De todo lo anterior, pues podemos deducir que este ratio nos puede indicar si una posible operación de compra de valores es cara, se encuentra en su precio objetivo o es barata. En el caso anterior hemos visto un PER para el Banco Santander de 9,9. Bien, pues esto lo que nos está queriendo decir es que al ritmo al que está creciendo la empresa tardaríamos 9,9 años en recuperar nuestra inversión, es decir, en obtener unos beneficios del 100%, ¿de acuerdo? Y de ese modo recuperar todo lo invertido. En principio, podemos entender que cuando más bajo sea el PER de una compañía, nuestra compra estará resultando más barata. Y por el contrario, una empresa con un PER muy elevado será una opción de inversión más cara. Lo anterior, aunque no deje de ser una visión un tanto simplista, nos ayuda a comprender mejor el concepto, ya que en la realidad se ha demostrado en un porcentaje elevado y por tanto significativo que un PER muy alto viene a significar una sobrevaloración del activo, prácticamente agotada pues ya en sus expectativas de crecimiento, por lo que es bastante improbable que su cotización se mueva mucho más al alza. Entonces hay muchas personas que les da por comprar empresas con un PER altísimo, como diciendo esta empresa no va a parar de subir en la vida, está disparada. Eso no es así, la bolsa nunca sube eternamente. Por el contrario, pues un PER bajo nos induce a pensar en una infravaloración que no se contradice con el aumento de la cotización en un plazo pues más o menos corto de tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, podemos calcular el valor real del PER dividiendo el precio de una acción de una empresa determinada dentro de un índice bursátil. Y esta división la haríamos entre su beneficio por acción o lo que es lo mismo, el beneficio neto anual después de haber pagado los impuestos dividido por el número de acciones emitidas en este momento. Esto es un rollo, pero veámoslo con un ejemplo muy sencillo. Una empresa que participa en el IBEX 35 cotiza a 18 euros, ¿de acuerdo? Su beneficio neto anual por acción, su VPA, así lo vemos en los resultados que presenta, es de 0,8 céntimos, ¿vale? 0,80 euros, quiero decir. Por tanto, su PER será de 22,5, ¿de acuerdo? El cálculo es sencillísimo. Generalmente se aceptan dos convenciones. En primer lugar, que las empresas con pérdidas poseen un PER indeterminado, aunque es posible realizar el cálculo de un PER negativo, cosa que en realidad pues no tiene mucho sentido. Por otro lado, en segundo lugar, un buen sistema de trabajo suele realizar comparativas sobre los PER determinados de distintas empresas dedicadas al mismo sector de negocio. Otra convención generalmente aceptada es la siguiente escala del PER y es la que nosotros vamos a utilizar en este curso. En fin, ya hemos hablado de lo que es el PER, ya hemos hablado de lo que significa, ya hemos hablado de cómo se calcula, ya hemos hablado de que tiene en cuenta el VPA, el beneficio por acción. Bien, la cuestión es, yo tengo mi dinerito encima de la mesa, me planto delante del ordenador y quiero invertir. Quiero hacerlo basándome en el PER. ¿En qué tengo que fijarme para tomar mi decisión? Pues así de sencillo, lo único, todo se reduce a esta lista, así de fácil. De 0 a 10, un PER de 0 a 10, la acción se encuentra infravalorada, ¿de acuerdo? De hecho, es hasta peligroso. Esto puede representar el sentimiento de decepción de los inversores y la poca confianza en el crecimiento de esta empresa, ¿de acuerdo? Entonces, este sería un momento bueno para entrar, bueno para pillarlo
para pillar la empresa barata, pero teniendo en cuenta que estamos asumiendo un gran riesgo, ¿de acuerdo? Siguiente, de 10 a 17. Esto significa que la empresa se encuentra dentro del rango normal. Puede representar un sentimiento positivo acerca de su próximo crecimiento por parte de los inversores que perciben buenas expectativas. Bajo mi punto de vista, y esto no lo encontraréis en muchos manuales, lo ideal es, yo me mojo un poquito con la escala anterior y esta, entre 9 y 13. Si está por debajo de 9, no me fío porque eso significa que en esa empresa está pasando algo gordo, ¿de acuerdo? Entonces hay que esperar, hay que tener paciencia. Y por encima de los 13, ya camino de los 17, eso ya es normal tirando alto, ¿de acuerdo? Significa que la subida ya ha empezado y ya pues no nos queda mucho pastel. Lo dicho, hay que asumir un poquito de riesgo, pero no suicidarse. Entonces, lo ideal para comprar entre 9 y 13 pondría yo, ¿de acuerdo? Pero siempre acordaros de que cada uno debéis adoptar vuestro propio criterio. Siguiente, de 17 a 25. Es posible que la acción se encuentre pues, en un momento de sobrevaloración, ¿de acuerdo? La cosa ya se ha disparado y ya la acción está cara, no por los aires, pero cara, ¿de acuerdo? No es un buen negocio. Y finalmente, si el PER está por encima de los 25 puntos, pues la acción puede estar inmersa en una situación de hipervaloración. Puede representar alternativamente la existencia de una burbuja financiera o de mercado, ¿de acuerdo? El problema que tienen las burbujas, ¿vale? Esto pues ha pasado, podría poner muchísimos ejemplos, sin ir más lejos, pues la burbuja inmobiliaria, la burbuja de las .com, que pues nos creemos que los valores van a subir y subir y subir y no parar de subir. ¿Sabéis lo que pasa con las burbujas? Con las burbujas pasa que explotan, ¿de acuerdo? Estallan. Cuando estallan, en primer lugar, ya no se vuelven a crear, ¿de acuerdo? Una pompa, una burbuja, nosotros la estallamos y luego podemos crear otra, pero la misma no. Y no solo eso, sino que además, cuando una burbuja explota, suele dejar porquería a su alrededor. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Entonces, descartada la idea de que algo que está subiendo subirá indefinidamente, ¿de acuerdo? Todo lo que sube tiene un techo. Así pasó con los .com, así pasó con la burbuja inmobiliaria, aunque no nos lo creamos, llegará el día en el que así pasará con Apple y así pasará con Google. Y si no, tiempo al tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, mis recomendaciones a la hora de tener en cuenta el PER y los demás indicadores con los que vamos a trabajar. Primero, no usar una única fuente, esto ya lo hemos dicho, usar dos o tres que sean bastante fiables y, por ejemplo, pues podemos sacar una media. El caso de antes, pues hemos visto que el Banco Santander tenía un PER, que lo tenemos aquí, ¿de acuerdo? El Banco Santander, que tenía un PER en el caso de Invertia pues de 9,9, en el caso de ING Direct nos lo marcaba en 10,6, pues podríamos dar por entendido que el PER está en 10,2, por ejemplo, 10,2, 10,3 sería una media, ¿vale? En este caso aquí lo que os he marcado con el PER es el PER que este programa, el Visual Chart, según sus datos, le da a lo que son los sectores adyacentes, ¿de acuerdo? Aquí tenemos servicios, tecnología, industrial, financiera, ¿vale? Que Santander estaría aquí en el sector financiero, energía, consumo no cíclico, consumo cíclico, pues el PER que nos calcula, pero por sectores. Fijaros cómo lo que es el propio de la empresa, pues ahora mismo no nos lo devuelve, al igual que las demás sociedades del mismo sector del Santander, su primera entidad rival, que es el BBVA, el otro gran banco que tenemos en España, el Deutsche Bank, el gran banco alemán, Intesa San Paolo, ¿de acuerdo? Cuando lo tenemos, pues aquí mismo podemos hacer comparaciones, ¿vale? Ahora mismo pues, el mercado está cerrado y no lo podemos ver, pero ya os he demostrado que el PER lo tenemos en cualquier página web sobre finanzas, ¿de acuerdo?
Segunda conclusión, pues, segunda recomendación, sacar nuestras propias conclusiones a final de año, eso ya lo he dicho, ¿vale? Si, por ejemplo, nos centramos en finales de 2015 y principios de 2016, pues todos los datos referentes a 2016 ya han salido a la luz, perdón, todos los datos referentes a 2015 ya han salido a la luz y no son previsiones. Entonces podemos saber con total objetividad si la empresa que hemos elegido ha tenido un buen año o no. Tercera, como siempre, no fijarse en un único indicador, pues aparte de esto vamos a ver mucho más, acordaos, ¿eh? Primero hemos dicho varias fuentes, ahora decimos varias fuentes y además varios indicadores. Y el cuarto y más importante de todos, centrarnos en nuestro cálculo y nuestro razonamiento y olvidarnos de lo que nos digan por ahí. Acuérdese, usted ni tiene ni deja de tener razón porque la multitud esté con usted o porque usted esté con la multitud. Usted tiene razón porque sus cálculos y sus razonamientos son correctos, ¿de acuerdo? Ahora ya sabemos qué es el PER, además de otros indicadores que estudiaremos y que ya hemos estudiado. Y así pues, estamos en total disposición de no escuchar las promesas de los grandes descubridores de la panacea universal. De hecho, le aseguro que cuando usted empiece a moverse en este mundo, estos descubridores llamarán a su puerta. Es así, su teléfono y su correo electrónico van a empezar a aparecer en bases de datos que se alimentan de sus operaciones y por tanto usted empezará a recibir llamadas con ofertas, con cursos de formación, con métodos según ellos infalibles, en ocasiones incluso hasta ofertas de préstamos. Le dirán que se ha preconcedido un préstamo para clientes como usted, que sí, que el interés a simple vista es altísimo, pero que un gran inversor como usted recuperará esos intereses en 2 días. Nada, en ese caso lo que hay que hacer es inmediatamente colgar el teléfono o meter el correo como spam, ¿de acuerdo? Nunca, jamás es imposible hacer un buen trato con una mala persona, ¿vale? Estas llamadas siempre tienen segundas intenciones. Una mala persona es una mala persona y nunca llegará con ella a un buen acuerdo. El mundo está lleno de tanta gente buena y honesta que negociar con los deshonestos es una pura insensatez, ¿ok? Si se tiene que preguntar si confía en una persona determinada, cese inmediatamente la negociación y busque a otra más honesta con quien negociar. Si no se pregunta si el paracaídas se abrirá cuando salte del avión, tampoco debe hacerlo sobre la integridad de la persona con quien está a punto de meterse en negocios, ¿no? ¿O acaso usted se tiraría de un avión si le dicen el paracaídas puede que se abra o puede que no? Bueno, pues esto es lo mismo. Si la otra persona puede que le engañe o puede que no, fuera. No hacemos negocios con esa persona. No aceptamos la suculenta oferta que nos están dando, porque desde luego esta persona tiene una segunda intención que solamente le va a beneficiar a él, ¿de acuerdo? Si no confía en esta persona ahora, tampoco lo hará más adelante. La regla es muy simple. La gente íntegra tiende a funcionar bien. La gente que no lo es tiende a lo contrario. Usted es una persona íntegra, usted es una persona que está realizando este curso, usted es una persona que sabe análisis técnico, usted es una persona que ahora mismo está aprendiendo análisis fundamental. No necesita fiarse de nadie más. Fíese de sus cálculos, fíese de su intuición y fíese de sus premoniciones. Esto no significa que usted se tenga que convertirse en un cabezón que no escuche la opinión de nadie, para nada, pero escúchelas para aprender, no para que otros gestionen su cartera, porque nadie va a preocuparse tanto como usted por sus propios intereses. Siguiente de los indicadores fundamentales y uno de mis preferidos, la rentabilidad por dividendo. Hay una cita anónima que dice que la riqueza se consigue cuando con poco esfuerzo se consiguen muchos resultados. La pobreza aparece cuando con mucho esfuerzo se consiguen pocos resultados. En este caso, los ingresos pasivos son aquellos que no necesitan trabajo por nuestra parte, salvo la primera vez cuando se lleva a cabo su implantación, y tampoco necesitan de nuestra presencia o tiempo. Por eso, la rentabilidad por dividendo es mi preferida, porque es el principal generador de ingresos pasivos
que tenemos en el mundo de la bolsa. La rentabilidad por dividendo mide la rentabilidad, es decir, la relación entre el dividendo entregado a los accionistas y el precio de cotización de un título. Para obtenerlo, simplemente tenemos que dividir la cantidad repartida por esa empresa, ¿de acuerdo? El dividendo repartido por esa empresa en un periodo de tiempo dividido entre el precio de la acción del momento en el que queremos obtenerlo. Claro, preferentemente, lógicamente, se prefiere tener una rentabilidad por dividendo lo más alta posible. Vamos a ver cómo podemos hacernos con esta información y cómo podemos aprovecharla a nuestro favor. Aquí nos hemos metido en Invertia, tenemos un listado de empresas del IBEX 35 y acordaros que obtener acciones de una empresa pues es como obtener una parte de la empresa, con lo cual una parte de los beneficios que genera esta empresa pues nos pertenece como accionistas, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas ciertamente no tienen la obligación de repartir dividendo, pero cuando se instaura, pues tampoco se puede cancelar así como así. Normalmente los analistas técnicos no están a favor del dividendo porque opinan que no es algo seguro, que es voluntad de la empresa el repartirlo o no. Es verdad, hay algunas que reparten, hay otras que no, los hay ordinarios, los hay extraordinarios, pero bueno, en general, si vemos el historial de los dividendos, nos daremos cuenta de que sí que es algo bastante regular. Para que una empresa que suele repartir dividendo lo cancele, tiene que pasar algo muy grave. Normalmente pues suelen ser las mismas cantidades y aproximadamente en las mismas fechas. Aquí, por ejemplo, en invertia.com la rentabilidad por dividendo nos aparece en la cuarta columna empezando a contar desde atrás. Entonces vemos que, por ejemplo, la empresa telefónica pues nos ofrece una rentabilidad del 6%. Vamos a entrar a verlo más de cerca, pero como ya os dije, según dónde entremos, pues esta información cambiará porque depende del periodo en el que se calcule. Con lo cual, vamos a ver cómo podemos nosotros hacernos este análisis con una pequeña hoja de cálculo. Fijaros que es realmente muy sencillo y mucho más de fiar si lo hacemos por nuestra cuenta. Entonces, vamos a separar el escritorio en dos para que podamos ver los cálculos paso a paso y no se trata más pues que de un par de reglas de tres. A ver, agrandamos un poquito más. Perfecto. Está un poquito más para arriba. Ahí lo tenemos. Vale, ya tenemos el espacio de trabajo totalmente cuadradito para empezar a trabajar. Vale, bajamos un poco, vemos que aquí pues tenemos toda la información sobre Telefónica, la cotización actual, las noticias, un pequeño gráfico, algunos de los indicadores fundamentales, ¿de acuerdo? Tenemos el PER del año actual, el previsto para el año siguiente, pero vamos a lo que a nosotros nos interesa, que son los dividendos, ¿vale? Si entramos aquí en esta pestaña, ahora nos aparecerá un listado de dividendos repartidos en el pasado, pero exactamente la cantidad repartida, nada de rentabilidades. Bajamos un poquito para ver la lista. Ahí está. ¿De acuerdo? Nos permite hacer un filtro según la época que nosotros queramos, pero bueno, nosotros nos vamos a coger pues los últimos años en curso. Aquí lo tenemos, la fecha en la que se repartió, podemos tirar mucho para atrás, el tipo de dividendo, si fue ordinario o extraordinario, y el importe, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver cómo debemos utilizar esta información para saber ya no si la empresa nos sale rentable o no en cuanto a lo que ingresos pasivos se refiere, sino en poder comparar la rentabilidad de esta empresa con otra, porque a veces el ver que una empresa reparte más que otra es engañoso y en lo que debemos fijarnos realmente es en la rentabilidad, no en la cantidad. A ver, aquí tenemos pues hasta 2015, puesto que este año no se ha terminado, pues vamos a tirar de 2014 para atrás. Supongamos que se acaba el 2014 y yo quiero hacer una previsión para 2015.
Podemos poner aquí el nombre de la empresa. Ahora, pues, ¿qué tal si hacemos un cuadrito con las fechas? Sí, perfecto. Vamos anotando las fechas una a una. A ver. Tenemos 0,59. Vale, así perfecto. Sumamos los dos dividendos que se repartieron este año, en este caso Telefónica, pues reparte cada 6 meses, algunas lo hacen cada 4, cada trimestre, una vez al año, pues cada una tiene sus propias costumbres. Vale, aquí está el último y tenemos pues de 2010 a 2014, 5 años, tiempo suficiente para hacernos una pequeña previsión, porque más tiempo también pues la economía cambia, el entorno cambia y las condiciones de la empresa pues pueden cambiar mucho. Yo creo que sobre 5 añitos está bien. Esto ya recuerdo que estas cosas tienen que ser a criterio de cada uno, ¿de acuerdo? No tenéis por qué hacer lo mismo que todos. Basarse en el dividendo del año pasado pues es demasiado poco, pero eso, 3, 4, 5 años por ahí está bien. Entonces vamos a intentar hacernos una idea del dividendo que se repartirá en 2015. A veces esto ya está anunciado, a veces no, pero bueno, hacerse unas previsiones yo creo que es la mejor estrategia. Nos vamos aquí al buscador de funciones y buscamos la función promedio. Esto lo podemos hacer con una hoja de cálculo, con cualquier tipo de programa, incluso con una calculadora y un papel y boli. No hay ningún problema. A ver, seleccionamos el promedio, vale, en 2012 seleccionamos el promedio de los dos anteriores, ¿de acuerdo? Es decir, en cada promedio, en cada previsión, utilizamos las dos anteriores. Se pueden utilizar tres, pero os digo por experiencia que cuando más datos se utiliza, más se aleja la información de la realidad. Entonces, aquí marcamos los dos anteriores, ahora simplemente pues estiraremos la fórmula y obtendremos una previsión mediante medias móviles para todos los años, ¿de acuerdo? Ahí están una a una y tenemos pues la posible previsión para el 2015. Paramos un momento a comprobar que las fórmulas estén bien. Ahí está. Entonces, según este sencillo cálculo, para 2015 se prevé un dividendo de 0,54, ¿de acuerdo? Lo dicho, esto no es más que una previsión, pero sabemos que la cosa rondará por ahí. Aparte, hay muchos más métodos de previsión, ya los veremos en las maestrías. Este es uno muy sencillo y muy eficaz para lo que nosotros queremos. Recordar que nosotros somos ahora mismo analistas fundamentales y vamos a largo plazo, con lo cual un céntimo arriba, un céntimo abajo no nos va a cambiar nada. Bueno, vamos a asear la tabla un poquito para tenerlo todo bien estructurado. Y ahora lo importante. Bueno, tenemos nuestra previsión, pero acordaros que necesitamos trabajar en rentabilidad, en porcentajes. Mi recomendación es que lo hagáis anual, así es como funciona en cualquier parte. Si nos vamos al banco a preguntar por un bono, por un depósito a plazo, cuando nos digan la rentabilidad se refieren al TAE, a la tasa anual equivalente, es decir, la rentabilidad que da en un año, ¿vale? Pero en un año natural. En este caso, pues vale, tomamos el precio al que está cotizando ahora mismo la empresa. Acordaros de la fórmula, ¿de acuerdo? Dividendo dividido entre precio. Volvemos atrás. Y tenemos que en este momento, mientras yo estoy grabando la clase, pues Telefónica cotiza a 11,87. ¿Vale? Colocamos aquí el precio.
y simplemente realizamos la división. Ahí está nuestra previsión. En caso de que se cumpla dividida entre el precio, nos saldría una rentabilidad del 4,59%. Fijaros que vamos a cambiarlo para que aparezca en porcentaje. Ahí está. Y bueno, esto está muy bien. La razón por la que dista del 6% que ofrecía la página es porque la página esta concretamente está calculando la rentabilidad de los últimos 12 meses, ¿de acuerdo? Yo, en cambio, prefiero trabajar con años naturales, ¿vale? No los últimos 12 meses, no de octubre a octubre, ni de noviembre a noviembre, ¿vale? No, de enero a diciembre. Y bueno, fijaros que probablemente las habrá más altas, pero ahora mismo yo los datos que tengo, los plazos fijos, los depósitos a plazo, están dando unas rentabilidades del 2 o del 3. En este caso, pues estamos arañando el 5. Con lo cual, yo deposito mi dinero en Telefónica y es como si tuviese un depósito a plazo a casi el 5%. ¿Que la acción sube? No importa. ¿Que baja? No importa. Yo voy cobrando mis dividendos cada 6 meses y le voy sacando una rentabilidad de casi el 5%, porque vamos a largo plazo. Entonces, en el momento en que yo me decida a vender mis acciones, habré obtenido una rentabilidad del 4,59% todos los años, más todo lo que el valor haya subido cuando llegue el momento de vender. ¿Que el valor está bajando? Pues no lo vendo, total, voy a ir cobrando igual. Esa es precisamente la gracia de los ingresos pasivos, ¿de acuerdo? El tener todos los meses tu dividendo ahí. ¿Que en alguna ocasión pasa que una empresa cancela el dividendo? No pasa nada. Para eso tenemos la diversificación. Tenemos que tener una cartera siempre con varias empresas. En caso de que una esté pasando por un mal momento y este mes no reparta dividendo, no pasa nada, porque el mes anterior habré tenido otra empresa y el mes que viene volveré a tener otra. Siempre me llueven ingresos pasivos de un lado y del otro, ¿ok? Observad cómo, por ejemplo, en el caso de Telefónica, en el 2012 hubo un bajón muy importante de 2012 a 2013 en la cantidad de dividendos repartida, ¿de acuerdo? Porque la empresa estaba pasando por una mala situación. No pasa nada, ese fue un buen momento para comprar y luego se recuperó. Y en cualquier caso, las demás empresas que debemos de tener en cartera cubren la bajada de Telefónica, ¿ok? Entonces, ahora de lo que se trata es de comparar. Esta empresa reparte esta rentabilidad. Simplemente tenemos que tener al lado otra empresa para saber si la rentabilidad es superior, ¿vale? No vale fijarse en que, por ejemplo, Telefónica en 2014 repartió 0,74 y otra reparte 0,84, ¿de acuerdo? La fórmula debe ser aplicada siempre porque el precio es muy engañoso. Y no os preocupéis tampoco por lo que es la cotización, ya sé que cambia cada segundo y es muy difícil tenerla actualizada, pero como vamos a largo plazo, una diferencia de unos céntimos no nos va a afectar en esta rentabilidad. Vamos a ver aquí si nos podemos hacer con otra para que entendáis lo que digo. Volvemos al listado del IBEX 35. Se va actualizando toda la publicidad, lo de siempre. Entonces vamos a comparar, por ejemplo, con Repsol, ¿vale? Telefónica y Repsol son dos de las empresas que más reparten en nuestro selectivo. ¿Vale? Vemos que los precios pues tienen cierto parecido, ¿vale? Entonces, del mismo modo que antes, pues vamos a elaborarnos la misma tablita, pero vamos a actualizar los precios de los últimos dividendos.
Vale, ya está. Lo hacemos bonito como antes, ya tenemos los precios y ahora solo se trata de repetir la fórmula. Acordaros, un promedio de cada dos precios, ¿vale? De cada dos dividendos. El primero y el segundo me dan el tercero. Así es como se calculan las medias móviles. Ahí está. Vale. Alargamos una más y perfecto. Entonces parece ser que en el caso de Repsol se esperan 1,44 euros por acción, ¿de acuerdo? Eso para el año 2015, es lo que se esperaba a finales del 2014. Bueno, pues nada, simplemente vuelvo a aplicar la fórmula de la rentabilidad por dividendo y volveré a obtener la misma información. Veremos realmente qué me sale más rentable, si Repsol o Telefónica. Aparentemente podríamos decir que Repsol porque la cantidad es superior, pero claro, si una acción de Repsol cuesta mucho más que la de Telefónica, ahí ya la cosa se desequilibrará. Bien, tenemos Repsol a 11,11 euros, ¿de acuerdo? Que en principio es más barato que Telefónica, pues yo ya lo tengo claro. Es más barato y reparte más. ¿Qué me va a salir entonces? Pues vamos a comprobarlo. Ahí lo tenemos. Prácticamente me sale el triple, ¿de acuerdo? Entonces, si tengo que elegir entre meter mi dinero en Repsol y meterlo en Telefónica, lo meteré en Telefónica si es que me voy a basar en ingresos pasivos, porque lo que me da es el triple de rentabilidad al año, ¿de acuerdo? Cuando hayan pasado 10 años, si yo estoy situado en Repsol, habré obtenido una cantidad que será el triple que si la hubiese metido en Telefónica. Eso suponiendo que las cosas no cambien, ¿de acuerdo? Entonces, fijaos que mientras el dividendo se mantiene más o menos estable, mi rentabilidad sube cuando el precio baja, ¿de acuerdo? Esto es una división y en una división el resultado crece cuando el denominador baja, cuando somos menos a repartir, ¿ok? Así de sencillo. Ahora, teniendo en cuenta la rentabilidad por dividendo, el PER y lo que sabemos de análisis técnico, pues ya podemos hacernos un buen análisis sin tener en cuenta los consejos que aparecen por ahí, ¿de acuerdo? Pues de esto se trata simplemente. La diferencia entre un ingreso activo y uno pasivo es que el primero se puede traducir como intercambiar tu tiempo por dinero. Si no das tu tiempo, no tienes dinero. Si te enfermas, no ganas. Si vas de vacaciones, no hay dinero. Sencillamente, con un ingreso normal o activo dependes de tus actividades para generar liquidez. Eso es todo. Un ingreso pasivo, en cambio, como lo que acabamos de hacer, lo estructuras una vez y en adelante lo recibes cada cierto periodo de tiempo. No importa si estás durmiendo, si estás trabajando, si estás en la bañera o sencillamente si estás dedicándole un buen tiempo de calidad a tu esposa en un restaurante fino. El dinero seguirá llegando igual, incluso por años, sin que tengas que preocuparte de monitorearlo, ¿de acuerdo? Al inicio, pues no debería llevarte más de 2 horas de tu tiempo de lunes a viernes montar la estructura. Es importante que lo que vayas a realizar pues sea pues esto, una inversión que te genere una buena rentabilidad por dividendo o cualquier otro tipo de negocio. Lo que pasa es que, bueno, esto es un curso de bolsa y yo me tengo que centrar en esta parte, ¿vale? El primer paso es que sea algo que te guste y mejor todavía si sientes pasión por ello, ¿de acuerdo? Pues invertir en una empresa que te apasiona lo que hace y que crees en sus productos y que además te ofrece una buena rentabilidad a fin de mes, pues te hará sentir lleno, ¿de acuerdo? Mucho más que si inviertes en algo en lo que no crees. Y esto es muy importante, no invertir nunca en negocios que usted no pueda entender, por muy rentables que sean, ¿de acuerdo? Comentar también que los ingresos pasivos para que funcionen en el futuro deben tener unas ciertas peculiaridades, por así decirlo. Por ejemplo, pues tiene que haber peldaños futuros. Es necesario que no se estanque tras su creación, sino que pueda crecer exponencialmente hasta donde estemos dispuestos a llevarlo. Esta es una de las grandes diferencias con el trabajo remunerado por cuenta ajena, ¿no? Que nuestro sueldo
siempre es el mismo. Un ejemplo, pues un curso se puede traducir a todos los idiomas del mundo y ofrecerse así a nuevos clientes. Bueno, pues con esto pasa lo mismo. Debemos siempre pensar en expandirlos. Los ingresos pasivos también pues deben ser mecánicos y no necesitar gran trabajo por parte de su creador tras su instauración. Recuerde que es mejor crear una red de ingreso pasivo que vender su tiempo por dinero a un tercero que nos dé un empleo. Ojo, que usted tenga un empleo actualmente no impide empezar a pensar en crear ingresos pasivos, ¿de acuerdo? No estoy diciendo eso. Entonces, bueno, pues tengamos en cuenta que la riqueza es igual a la consecución de la independencia financiera y esta pues se alcanza cuando usted es el propietario de su tiempo a base de generar este ingreso pasivo. Se alcanza esta libertad cuando se han conseguido pues por lo menos más de 3 o 4 entradas automáticas diversas que le permitan mantener su estilo de vida. Esta forma de pensar pues puede parecer revolucionaria, pero nadie le exige que estas entradas surjan de un día para otro, ¿vale? Entonces, lo que tiene que hacer es enseñarse a sí mismo y enseñar a su familia esta forma de pensar que le permite pues que en el paso de tiempo usted consiga estos objetivos. Su vida depende de usted, para lo bueno y para lo malo, y tiene que tener el control eliminando el riesgo de un despido por parte de su empresa. ¿De acuerdo? No cuente con el gobierno de su país para una pensión, ¿de acuerdo? Esto roza el umbral de la pobreza. Y empiece a pensar cómo generar este tipo de ingresos. Recuerde, mínimo 3 o 4 fuentes. Pueden ser 3 o 4 empresas que me vayan generando pues un dividendo cada 2 o 3 meses y así mi sueldo siempre se verá incrementado, aunque sea pues en 50 o $100 de más. Y esos ingresos tienen que cubrir su estilo de vida. Por ejemplo, lo que se puede hacer es que cada vez que entre un dividendo, este dividendo, pues pasarlo a pagar parte de su alquiler. De ese modo será como si la renta de su apartamento fuese cada vez un poquito más baja. A lo mejor 2 o 3 años después ya nos cubre el alquiler por completo y podemos pagar además el alquiler y las facturas de la luz y del teléfono, ¿no? Y ya será como vivir gratis. Así, pues poco a poco deben ir creciendo. Y si usted desea ser rico, pues aquí está la clave y el objetivo, ¿de acuerdo? No hacer rica a otra persona con su trabajo, ¿de acuerdo? No sea un esclavo de la seguridad. Utilice los ingresos pasivos como la clave que le apalancará para obtener sus objetivos. Cambie el proceso y rentabilizará su tiempo de ocio para autoemplearse, ¿de acuerdo? Hay un autor al que ya creo que he mencionado alguna vez y que mencionaré varias veces, que es Robert Kiyosaki, ¿de acuerdo? Este hombre pues escribe muchos libros, muchas conferencias, muchos vídeos sobre cómo obtener independencia financiera. Y lo explica de una manera muy fácil y muy agradable, sobre todo para la gente joven. Él ha diseñado un juego que está tanto en forma de juego de mesa como en forma de videojuego, en aplicaciones para móvil y tal. Él lo llama el juego de la rata, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada, el juego consiste en moverse por el tablero y ir pidiendo préstamos que utilizamos luego para comprar propiedades, ¿de acuerdo? Él lo llama, él es un gran defensor de la inversión en bienes raíces, ¿de acuerdo? Y estas propiedades se supone que te tienen que generar una renta superior a los intereses de este préstamo. Entonces, la manera de medirlo, ¿vale? De medir los puntos del juego es así. Él coloca una barra, ¿de acuerdo? Digamos, es como una barra gris, ¿de acuerdo? Es algo así. ¿De acuerdo? Entonces, esta barra, digamos que muestra lo que serían los gastos, ¿de acuerdo? Los gastos que necesitamos para vivir, ¿de acuerdo? Mejor voy a situarla aquí. ¿Vale? Esta barra nos muestra los gastos que necesitamos para vivir. Y por este lado tenemos los ingresos, en el cual él incluye él incluye únicamente los ingresos pasivos, ¿de acuerdo? No cuenta con el sueldo. Entonces, digamos que nosotros, por ejemplo, el juego consiste, nosotros pedimos un préstamo, ¿vale? Eso significa que vamos a tener que pagar intereses, con lo cual nuestros gastos se incrementan hasta aquí. Pero este préstamo lo gastamos en adquirir una propiedad y esta propiedad nos va a generar unos ingresos pasivos, con lo cual mi barra de ingresos
viene hasta aquí, ¿de acuerdo? Entonces, os dais cuenta de que ya cada vez hay menos distancia entre el umbral de los gastos y los ingresos pasivos. Luego adquirimos otra propiedad, otro préstamo. Bien, pues en ese caso la barra crece hasta aquí. Pero lo volvemos a invertir en generar ingresos y esto se viene aquí. ¿De acuerdo? Si nos equivocamos, si la propiedad que compramos no nos va a dar dinero suficiente como para cubrir el préstamo más los intereses, entonces pues a lo mejor esto crece un poquito más en color gris, pero esta decrece, ¿de acuerdo? Entonces, la finalidad del juego es esa. Se trata de que de que la barra verde supere la barra gris. En el momento en el que conseguimos que esto suceda, oficialmente hemos ganado la partida, ¿vale? Hemos superado el umbral de nuestros gastos y ya nuestros ingresos pasivos están por encima de nuestros gastos. En ese momento, Robert entiende que podemos abandonar nuestro trabajo y dedicarnos a vivir de intereses. Es muy ilustrativo, la verdad. Si podéis buscar información de este hombre, descargaros el juego, lo que sea, a mí me ha enseñado mucho el modo de ver la vida de esta persona, ¿ok? Y vale, pues hasta aquí llegamos por hoy con esta clase número 16, ¿de acuerdo? Aquí tenéis como siempre la bibliografía con el libro de Robert Kiyosaki que antes os he mencionado. Y bueno, acordaros de que con esta formación pretendemos enseñar, queremos aprender que el mercado de valores está ahí para hacerle rico si usted sabe lo que hace, ¿de acuerdo? Pero si no lo sabe, si usted no tiene claro lo que está haciendo, el mercado no tendrá compasión a la hora de hacerle pobre, ¿de acuerdo? La ignorancia, cuando se mezcla con la avaricia, se convierte en el material del que están hechos los desastres financieros, ¿de acuerdo? Piense que las cadenas del hábito son demasiado ligeras como para notarlas hasta que se vuelven demasiado pesadas como para romperlas, ¿de acuerdo? Esta frase pues es de Bertrand Russell y bueno, ahora mismo estudiando el análisis fundamental debemos pensar que estamos invirtiendo pues como si esto fuera un matrimonio, que es para siempre, para toda la vida, para sacarle rentabilidad durante el resto de nuestra vida y por eso debemos deshacernos de los hábitos pesados, ¿de acuerdo? De los hábitos que no nos aportan nada, que no nos aportan rentabilidad ni beneficios. Cuesta, pero a la larga es importantísimo y es muy beneficioso. Muchas veces cuando la gente invierte se olvida de que está comprando una participación fraccionaria de una empresa, ¿de acuerdo? Entonces, del mismo modo que no nos casaríamos sin saber nada de la otra persona, no debemos invertir sin saber nada de la empresa en la que estamos invirtiendo y para eso todas las técnicas de análisis fundamental que estamos viendo, ¿de acuerdo? Nada más, no le damos más vueltas a este asunto, ahora ya pues a descansar hasta la clase número 17. Hasta entonces, un saludo y buen negocio a todos.